Bueno, primera grabación desde cuarentena. Esperemos que el microfonito incorporado cumpla su función y el eco de la habitación no preparada no moleste demasiado. El tema de hoy es audio 8D versus audio 360. Están circulando un montón de audios viralizados que tienen que ver con la música supuestamente 8D, que nadie sabe bien qué quiere decir, que yo creo que es un invento de algún genio creativo, algún genio del marketing, que nos hace creer que de pronto hay 8 dimensiones en la música. Y la verdad es que nadie sabe exactamente de dónde proviene ese término, así que lo vamos a dejar de lado. El verdadero nombre para esto es audio 360. Y si bien la búsqueda aparente en los audios 8D y en los 360 es la misma, en realidad, a juzgar por lo menos por la mayoría de los ejemplos que están circulando, creo que el 8D tiene una búsqueda mucho más primitiva, que es la de agarrar un panner, ¿sí? O sea, una especie de joystick, y hacer circular la música, en este caso el estéreo completo, en algunos casos un poquito más sofisticado, con la voz por un lado y la pista por el otro, pero en general cosas bastante básicas, de hacer circular, decía, el estéreo por alrededor de nuestra cabeza, donde mucha gente incluso tiene muchas dificultades para escuchar, por ejemplo, cuando el posicionamiento es atrás o adelante, o arriba o abajo. Entonces sí se oye claramente de izquierda a derecha, pero eso no deja de ser una función muy básica que en definitiva no aporta demasiado y que logra casi el efecto contrario, y es que la gente después de un par de minutos diga, bueno, al final esto no es gran cosa, no lo voy a usar nunca en mi vida. Como justamente queremos desmitificar eso y entendemos que el audio 360 es muchísimo más que eso, vengo a poner a conocimiento de qué forma trabajamos con el audio 360. Primero, en primer lugar, ¿qué es? El audio 360 está basado en técnicas muy antiguas, algunas de ellas. En principio, la binauralidad fue descubierta hace muchos años y no tuvo, digamos, en su momento la aceptación masiva que tiene hoy, justamente porque no existía la tecnología para apreciarla. Entonces hoy estamos trabajando en primer lugar, con software de altísima gama, con computadoras que tienen una capacidad de procesamiento inmensa, y también con herramientas de hardware, por ejemplo los micrófonos Ambisonics, que son micrófonos que contienen 4 cápsulas y pueden grabar lo que llamaríamos una señal en forma esférica, es decir, lo que podríamos denominar justamente una esfera de 360 grados por fuera de nuestra cabeza. Es una redundancia decir esfera de 360 grados, pero para que se entienda el concepto, podemos lograr a partir de una captación binaural o en formato Ambisonics que el audio verdaderamente, por manipulación de fase, esté posicionado en cualquiera de los puntos alrededor de nuestra cabeza y lo oímos con bastante claridad. Eso en realidad tiene que ver con la posibilidad de hacerle creer al cerebro que el audio realmente está en un determinado punto del espacio, aunque por supuesto lo estamos escuchando solamente por nuestros 2 receptores, que son los 2 oídos, pero eso de la misma manera funciona en la realidad. Tenemos 2 oídos y sin embargo podemos identificar sonidos que vienen de cualquier parte de esa esfera, ¿no? Es decir, de cualquier punto del espacio. Entonces, la manera en la que nosotros vamos a procesar este audio, cuando hablamos de audio en general estamos diciendo en este caso música. Nosotros junto con Martín Muscatello, mi colega en el 360 Music Lab, que es el proyecto que estamos llevando adelante, entendemos que el procesamiento de la música en este formato no es simple, que tiene que ver con, en primer lugar, un guión, es decir, tiene que existir una manera de guionar la música o guionar la mezcla, en este caso 360, para que se adapte a las posibilidades y a los requerimientos de esa canción. ¿De qué manera construimos ese guión? Bueno, hay 3 formas de dividir esta canción. Una es en sentido de tiempo, es decir, la canción tiene partes, una introducción, una estrofa, otra estrofa, un estribillo, un puente, etc. Cada una de esas partes va a tener un requerimiento especial, de acuerdo a cómo esté configurada, a cómo sea su instrumentación, sus arreglos, etcétera, a lo que la canción esté diciendo. La letra es muy importante en el guión. La otra forma de dividir
esa canción con la que vamos a trabajar es en la frecuencia, en el espectro de frecuencia. O sea, no va a ser lo mismo lo que proponga el espectro de baja frecuencia, digamos, que el de alta frecuencia. En el de alta frecuencia, media y alta, tenemos generalmente sonidos transientes mucho más rápidos, de velocidad más alta, por ejemplo, la percusión, que son mucho más fácilmente localizables por la sencilla razón, esto es una pequeña explicación técnica pero necesaria, de que su longitud de onda es proporcionalmente mucho menor comparada con la distancia entre nuestros oídos. Entonces, como esa es la forma que utiliza el cerebro para identificar de dónde viene un sonido o el otro, cuando posicionamos instrumentos típicamente de percusión o con con alta velocidad de transientes, digamos, por decirlo así, en determinado punto del espacio y los movemos, el oído es perfectamente capaz, el cerebro, en realidad, de discernir a dónde se está moviendo y de dónde proviene, justamente porque el sentido de localización funciona mucho mejor a partir de típicamente los 500 Hz. Y la tercera forma de separar esta mezcla es en base a los instrumentos, que si bien tienen una relación directa con el espectro de frecuencias, no son exactamente lo mismo, porque hay instrumentos que uno naturalmente presupondría que son más quietos en el sentido físico, si uno quiere, por ejemplo un bombo. Uno no se imagina un bombo volando por todos lados, pero sí perfectamente podría imaginarse a lo mejor guitarras abiertas, porque es lo que habitualmente escuchamos en los paneos comunes de una mezcla estéreo. Entonces, como ya hacíamos en la época del Surround 5.1, teníamos guitarras que quizás volaban por los 5 parlantes principales y a lo mejor el bombo y el bombo y el bajo estaban quietos y sólidos en el centro. Bueno, de alguna forma podemos llevar una idea similar a una mezcla 360. Digamos, para entender la complejidad que tiene esto, una vez que armamos ese guión, que por supuesto cambia para cada canción y que además no es solamente un guión definitivo, sino que después hay que probarlo y una vez que se prueba podemos ver si realmente funcionó o no y rehacerlo en ese caso. Decía, una vez que tenemos ese guión, tenemos que implementar determinadas tecnologías para lograrlo. Las tecnologías pueden ser de hardware o de software, es decir, podemos perfectamente trabajar con una cabeza binaural o con oídos que simulen una cabeza binaural, oídos que tienen micrófonos adentro y que lo que hacen es grabar lo que grabaría una cabeza, porque digamos tienen las mismas condiciones de grabación o muy similares a las que tendría una cabeza estándar. La cabeza de un ser humano, graban entonces 2 canales y nos entregan información binaural, que podemos utilizar, por ejemplo, para reamplificar. Una cosa que hacemos mucho en nuestro trabajo de procesamiento 360 es pasar la información binaural por stems, es decir, trabajar con grupos o pares estéreo que tendrían, por ejemplo, el piano, la voz con su cámara, los coros, en fin, percusiones, lo que fuera, y las reproducimos en un sistema surround bien calibrado y son grabadas por la cabeza surround. Esa es una forma de reamplificación que da muy buen resultado porque nos permite ser selectivos con respecto a cuáles son esos stems que queremos grabar y en dónde los queremos posicionar y cómo los vamos a captar con la cabeza. Esa reamplificación entonces es un método posible, pero requiere de hardware y de software, por supuesto. Después, en los micrófonos Ambisonics, nosotros trabajamos con Ambeo, el VR Mic, que es un micrófono muy conocido de Sennheiser, que realmente nos ha dado la prueba de ser absolutamente versátil para poder capturar esta esfera, este sonido esférico, como lo llamamos, y entregarnos esos 4 parámetros X, Y, Z y W, con los cuales nosotros vamos a reconstruir el sonido Ambisonics y procesarlo y, por supuesto, manipularlo de la forma que queramos para hacer incluso hasta un zoom auditivo a determinados elementos. En tercer lugar queda el procesamiento puramente por software, que es el que hoy en día podemos hacer casi no con cualquier herramienta, pero se entiende, hay herramientas más aptas que otras, pero hay muchas que ya están en muy buenas condiciones de trabajo y que son aptas para consumo masivo, en el sentido que son gratuitas. Por ejemplo, Facebook 360. Nosotros estamos trabajando, además con la de Facebook y con la de Dolby, de la que fuimos en su momento beta testers, con la de DRVR, que es una empresa alemana que tiene un muy buen software desarrollado internamente por ellos y que
encaja perfectamente con el sistema Ambeo. Entonces, bueno, toda esa combinación nos permite trabajar información que ha sido grabada incluso con close miking, o sea, con técnicas de microfoneo cercano, y a partir de esa grabación absolutamente convencional, posicionar en el espacio, vía software, los puntos dentro de la esfera. En eso también trabajamos y por supuesto es una de las formas que tenemos para agregarle credibilidad al efecto sonoro. Una cosa que no quiero olvidarme de mencionar es que es importante entender cómo se escucha este efecto, ¿no? Digamos, cuál es la forma ideal de escucharlo. Por supuesto, con auriculares no podemos escucharlo con el parlante del celular porque no se va a percibir el efecto. Los auriculares son la forma de oírlo y hacerlo idealmente con auriculares cerrados, no abiertos porque vamos a perder buena parte del efecto. Y si son de buena calidad, muchísimo mejor. Si son los earbuds o los airbuds de los iPhone, por ejemplo, ahí tenemos una condición de escucha medianamente buena para un público promedio y la posibilidad de ajustarlo. ¿De qué manera? Bueno, regulando el volumen en primer lugar, es decir, el volumen no tiene que ser muy bajo, tampoco demasiado fuerte. Yo recomiendo hacer una cierta presión hacia adentro en el momento que se busca percibir el efecto 360, justamente para que los filtros que tiene el canal de entrada, digamos, el canal timpánico, no perturben de ninguna manera la llegada del sonido y podamos escucharlo como realmente fue entendido. Piensen que esto está absolutamente manipulado y que es importante que lo oigamos tal como sale realmente de los emisores, que son estos dos pequeños parlantitos que tenemos en los auriculares. En tercer lugar, no recomiendo escucharlo acostado porque la percepción de arriba abajo, adelante o atrás se pierde porque cambia al no estar nosotros en sentido perpendicular al piso, digamos, sentados o parados. Bueno, una serie de recomendaciones y un poco la idea es revisar esto de que audio 360 es igual a 8D. 8D nadie sabe realmente qué significa, pero el audio 360 sí es algo que está muy en uso cada vez más y que la forma de procesarlo y de producirlo es extremadamente compleja, si bien hoy en día se puede hacer con herramientas gratuitas. El punto no está en la herramienta, sino en cómo utilizarla y en evitar el recurso simplista de girar todo por todos lados. Tiene que hacerse de manera que siga siendo musical y que el guión en realidad lo que haga sea contar una historia de manera musical. Ojalá que este pequeño video, un poco más largo de lo habitual, les haya servido y seguimos en la próxima.